Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a trabajar en este momento un tema relacionado a la proyección que San Marcos está haciendo para los siguientes años en el examen de admisión, que es la comunidad familiar, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la relación que hay entre sociedad, familia y parentesco. Entonces, en ese sentido, la familia está considerada dentro de la Constitución como la célula básica de la sociedad y del Estado. O sea, no hay Estado si no hay sociedad, y no hay sociedad si no hay familia. Ahora, la pregunta es, si no hay familia, ¿qué es lo que no ha existido? Entonces, obviamente, la institución elemental para formar una comunidad familiar va a ser justamente el parentesco, ¿ya? Entonces, el parentesco se define de esta manera, decimos así, ¿ya? Es el vínculo, ahí está bien clarito, o la conexión familiar, o sea, es una relación, ¿no? Es una especie de conectividad familiar que se produce entre dos o más personas, ¿está bien? En razón de tres parámetros, ¿no? Primero sería la naturaleza, o sea, la reproducción, el vínculo sexual entre los familiares, el matrimonio, me dejo entender, hablamos del matrimonio civil como institución jurídica, y luego viene la adopción. Obviamente, si me preguntan cuál de los tres parentescos es el más natural, el más auténtico, sería el primero, o sea, el parentesco por consanguinidad, por la naturaleza. El segundo se genera solo cuando hay matrimonio, no cuando hay unión de hecho, no cuando hay convivencia. Y la adopción, pues evidentemente, es un proceso muy complejo que en nuestro país no tiene pues el efecto masivo que se da, por ejemplo, en Europa, en otras sociedades. ¿Está bien? Bueno, entonces, en base a esa definición vamos a ver los tres tipos de parentesco. Primero, el consanguíneo, luego viene la afinidad y luego viene el parentesco civil, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, el parentesco consanguíneo es el parentesco auténtico, es la base parental de una institución familiar, porque lo produce la naturaleza, es decir, la reproducción biológica, la función biológica familiar. Ahí está la base consanguínea. Lo produce la naturaleza entre aquellas personas, ¿no? Aquellos individuos que salen de la misma generación o salen del mismo tronco. O sea, generación tras generación se va constituyendo el parentesco consanguíneo. Y también la base troncal. En este caso, la base troncal viene a ser el pariente del cual se derivan los demás parientes. Es como que yo diga, por ejemplo, mi tío puede ser el hermano de mi madre o de mi padre, pero obviamente si mi tío es el hermano de uno de mis padres, quiere decir entonces que mi abuelo o mi abuela viene a ser el tronco. Los abuelos generalmente son el tronco para la generación segunda, la generación tercera son los bisabuelos, la generación cuarta los tatarabuelos. Esa es la definición que hace el Código Civil, ¿ya? El famoso tronco. Por eso se habla siempre de un árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico es el origen de una familia. Todo árbol tiene su tronco y del tronco vienen las ramas. Por eso se habla rama ascendente, rama descendente. Esa es la vinculación, vamos a llamar media fitovinculación que realiza el Código Civil, ¿ya? Bueno, y por lo tanto el parentesco consanguíneo se llama parentesco natural o auténtico, ¿no? Los padres y los hijos, los hermanos, los tíos y sobrinos, los primos, vienen a ser los parientes unidos por la naturaleza o la autenticidad, ¿ya? Ahora, para poder entender la consanguinidad, vamos a considerar tres conceptos o tres elementos. Estos son determinantes, ¿ah? Va a estar la línea, va a estar el grado y va a estar el tronco. Ahora, ¿qué cosa es la línea? La línea de parentesco viene a ser la sucesión, o sea, la transferencia, ¿no? La continuación ordenada entre parientes. Por ejemplo, mis padres vienen a ser conmigo pariente en línea recta. ¿Por qué se dice que mi padre o mi madre es un pariente en línea recta? Porque es la sucesión ordenada, ¿está bien? En cambio, mis hermanos vienen a ser mis parientes en una línea colateral, porque ambos salimos del tronco de los padres, ¿te das cuenta? Esa es la lógica que define la línea, ¿verdad?
En cambio, el grado viene a ser la distancia entre las generaciones. O sea, generación tras generación se va formando una distancia, sería primer grado. Si hay 2 distancias, sería segundo grado. 3 distancias sería tercer grado y así consecutivamente. Aunque el Código Civil dice que solo se debe computar hasta el 4º grado de parentesco, ¿ya? Tanto en línea recta como en línea colateral. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir que mi abuelo es mi pariente consanguíneo, línea recta, segundo grado, rama ascendente, ¿no? Línea recta porque es generación tras generación. Segundo grado porque soy la segunda distancia, ¿sí o no? Y obviamente consanguinidad porque hay un parentesco auténtico de por medio, ¿está bien? Esa es la forma de hablar, aunque de repente ni te va a entender, pero así tienes que decirle legalmente, ¿ya? Y finalmente el tronco, como decíamos, viene a ser el ascendiente común entre los parientes, ¿ya? El ascendiente común entre parientes se le conoce como el tronco. Los abuelos vienen a ser el tronco principal para generar la línea colateral, entre hermanos, entre sobrinos con tíos, entre primos. Ahí los abuelos son los protagonistas o considerados como el tronco principal, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona el parentesco consanguíneo en línea recta. Es bien fácil, solamente es cuestión de ubicarnos con estos muñequitos y luego vamos a ver la línea colateral, ¿ya? En línea recta son los parientes consanguíneos que descienden consecutivamente, unos tras otros, generación tras generación, o como se dice, prole tras prole, prole y otra prole, así, la prole viene a ser la descendencia, ¿está bien? Entonces vamos a ubicarnos acá, miren, a ver, estos 2 muñequitos, este señor viene a ser la primera descendencia de este señor, o sea que acá vienen los padres y los hijos. ¿Cuánta distancia lo van a separar? Una distancia, por lo tanto, ¿qué grado será? Primer grado. Por lo tanto, tú y tu padre, tú y tu madre son parientes consanguíneos, línea recta, rama ascendente con respecto a ellos en primer grado. Y tú serías el pariente consanguíneo, rama descendente con respecto a ti en primer grado también, ¿ya? Esa es la idea. Observa que este viene a ser el hijo del hijo, el hijo del hijo, por lo tanto acá está el nieto y acá está el abuelo. ¿Cuánta distancia los separan? Contemos una distancia, 2 distancias. El segundo grado sería abuelos y nietos. Ahora mire este muñequito, viene a ser el hijo del hijo del hijo, por lo tanto aquí viene a ser el bisabuelo con el bisnieto, bisabuelo y bisnieto. ¿Cuánta distancia los separa? 1, 2 y 3. ¿Qué grado sería? El tercer grado, ¿ya? Y luego viene una posibilidad que es muy remota porque en nuestro país es muy difícil llegar a tener tataranietos. Son pocas esas posibilidades, pero se pueden dar. A ver, contemos, ¿ya? Este viene a ser el hijo del hijo del hijo del hijo. Por lo tanto, acá se está generando el tataranieto y el tatarabuelo. ¿Cuántas distancias hay? 1, 2, 3 y 4, porque son 4 generaciones. Y no se puede contar más allá. De repente alguno dirá, profe, ¿puede haber un 5º grado? Bueno, es casi imposible, ¿no? Por la vida o la esperanza de vida que tenemos en el mundo, los seres humanos, es difícil que alguien conozca al plus tatarabuelo o al plus tataranieto, que sería, pues, evidentemente ya una 5ª, una 6ª generación. Todos ellos ya están enterrados o ya están cremados, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, con relación a los tatarabuelos, a los bisabuelos, abuelos y los padres, hacemos una pregunta auxiliar. ¿Cuántos padres tenemos en general? Serían 2. Entonces, ¿cuántos abuelos tenemos? Sería 2 elevado al grado de parentesco con ellos. ¿Qué grado tenemos con los abuelos? Segundo grado. 2 al cuadrado serían 4 abuelos. Por lo tanto, ¿cuántos bisabuelos habrán? Los bisabuelos son tercer grado, sería 2 elevado al cubo, o sea, sería 8 bisabuelos. Por lo tanto, ¿cuántos tatarabuelos podemos llegar a tener si hay 4º grado entre ellos? Serían 16. Imagínate que todos ellos viven y vayan a visitarte. A tu casa entrarían los 16 tatarabuelos, los 8 bisabuelos, los 4 abuelos y tus 2 padres. Sumando en total daría 30 personas. Esas 30 personas, todas tenemos una relación consanguínea, pero en línea recta.
Tenemos desde la primera generación hasta la cuarta generación, ¿ya? Si es que todos viviesen, pues obviamente, ¿ya? Pasemos ahora a la línea colateral. Esta línea es aquella que parte del mismo tronco, siempre toma como referencia a los abuelos, por la máxima generación cuarta que se puede dar, ¿verdad? Entonces decimos así, acá tenemos a los padres, que luego serán nuestros abuelos, y acá tenemos a sus dos hijos. Vamos a hacer dos solamente por una conveniencia, pero al final los grados son los mismos, ¿ah? Pueden ser 3 hijos, 4 hijos, el grado siempre va a ser el mismo, por el método que vamos a explicar. A ver, ellos qué cosa vienen a ser, obvio, vienen a ser hermanos, ¿no? Pero al ser hermanos, ellos no son parientes en línea recta. Yo no desciendo de mi hermano, sino ambos descendemos de los mismos padres. Por lo tanto, para conocer el grado tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que irme hasta el tronco de mi padre y luego bajo hacia mi hermano. Y vamos a ver cuánta distancia me separa. A ver, subimos acá, tenemos un grado, una distancia y un grado más, sería en total 2, ¿ya? Si hubiera un tercer hermano, igualito, ¿no? Porque sería así, mira, a ver, cuenta 1 y llegas hasta el segundo hermano, o el tercer hermano, o el cuarto hermano, o el n hermano. Siempre será el segundo grado, ¿ya? Ahora, tu hermano ha tenido un hijo. Ese hijo para ti viene a ser tu sobrino, tú serás su tío. Al tener tu hijo, tu hermano pasa a ser tío de tu hijo, ¿no? Y obviamente tu hijo pasa a ser su sobrino. Entonces, observa que el tío y el sobrino son parientes en línea colateral. Pero ¿quién sería el tronco? El tronco ya no son los padres, ahora vienen a ser los abuelos, porque este señor es el abuelo del joven que está acá. Por lo tanto, para conocer el grado, ¿qué es lo que hago? Subo hasta el tronco de mi abuelo, ya va 1, de ahí bajo al tronco de mi hermano, serían 2, y luego bajo hasta mi sobrino, que serían 3. Por lo tanto, sería el tercer grado, ¿ya? Tercer grado sería tíos y sobrinos. Y finalmente, ellos dos, ¿qué vienen a ser? Serían los primos. Cuidado. Hay una falacia, un término mal usado, un término erróneo, en lo coloquial, o sea, en la costumbre, en el barrio, en la casa, en la esquina, ¿verdad? Cuando decimos primo hermano, ¿no? Siempre decimos, él es mi primo hermano. Digo primo hermano porque obviamente es, ¿no? Es el hijo, me dejo entender, de mi hermano. Al tener yo un hijo, ambos vienen a ser primos hermanos. Sin embargo, jurídicamente eso no es cierto, porque el primo hermano tendría que venir de un incesto, ¿no? Mi padre, ¿no? Tiene relaciones con su hermana, al nacer ese hijo sería mi primo por ser hijo de mi tía y sería mi hermano por ser hijo de mi padre, lo cual sería pues un incesto de alta intensidad, ¿no es cierto? Así que es mejor solamente decirle primos, ¿ya? Esa es la palabra adecuada. Bueno, ¿quién es el tronco de los primos? Obviamente sería el abuelo, porque este es el pariente común de ambos. Por lo tanto, mira, voy a subir a 1, 2, 3 y 4. ¿Qué grado sería? Cuarto grado, ¿ya? Igualito, al revés, mira, 1, 2, 3 y 4. Y no cuentes más grados, porque el Código Civil dice bien claro que solamente se debe contar hasta el cuarto grado de parentesco, ¿ya? Quinto grado, sexto grado puede haber, pero queda solo en tu libreto, en tu imaginación. Un alumno me decía, profe, ¿y por qué usamos esa terminología si podemos decir mi primo? Imagínate decirle, oye, pariente consanguíneo, línea colateral, cuarto grado, como que la cosa se complica. Pero sin embargo, en la parte de la sociedad conyugal, en la parte del matrimonio, los impedimentos justamente tienen relación con los parientes. Por ejemplo, el Código Civil dice, no pueden casarse los consanguíneos en línea recta. O sea, no pueden casarse, por ejemplo, padre con hija, no puede casarse madre con hijo, no puede casarse abuela con nieto, es obvio, ¿no? Eso está impedido. Pero a la vez el código dice que no se pueden casar los colaterales en segundo y tercer grado. O sea, no pueden casarse entre hermanos, obvio, ni se puede casar el tío con la sobrina o la tía con el sobrino, pero no impide el cuarto grado. O sea que la ley permite que los primos, no hay ningún problema, puedan contraer matrimonio. Los primos pueden casarse y no hay ningún tipo de restricción, de anulabilidad o de invalidez matrimonial. Mira, tenemos un ejemplo que es universal. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa estuvo casi 50 años casado con su prima.
¿no? O sea, su prima era Patricia Llosa, la señora, que no es otra cosa que la hermana, ¿no? O la hermano del papá de Mario Vargas Llosa. Entonces había esa relación de primos, ¿no? Y esa relación no fue impedimento para que puedan contraer matrimonio. Estuvieron felizmente casados 50 años, ¿ya? Los primos. Ahora, obviamente los de quinto grado, sexto grado, eso sí, no hay ninguna forma de impedimento, ¿ya? Esa es la famosa consanguinidad. Ahora viene el parentesco por afinidad. A ver, ojo que este parentesco ya es derivado, ya es un parentesco legal. ¿Por qué le llamo parentesco legal? Porque lo produce el matrimonio. Aunque es redundante lo que voy a poner, pero por si acaso, hago la salvedad que es el matrimonio civil. Porque de repente van a decir, profe, y el matrimonio religioso no es una forma de matrimonio, jurídicamente no lo es. El matrimonio religioso para el derecho peruano es solamente considerado un sacramento, ¿ya? Porque eso dependerá de la votación, de la religión que tenga cada persona, cada estrato social, ¿verdad? Acá se habla solamente del acto jurídico, ¿no? El acto jurídico celebrado entre dos personas heterosexuales, que es lo que define nuestra legislación aquí en el país, ¿ya? Entonces lo produce el matrimonio entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Bueno, parece un trabalenguas, lo vamos a traducir en manzanitas. Decimos así, ¿ya? La afinidad lo produce el matrimonio entre el marido y la familia de su mujer, o al revés, entre la esposa y la familia de su marido, pero tiene que ser la familia consanguínea. De tal manera que yo lo podría plantear así. A ver, en la línea recta, ¿quiénes serían parientes por afinidad? Si yo me caso, entonces obviamente los padres de mi esposa vienen a ser mis suegros y yo paso a ser su yerno. Ahora, mis padres para mi esposa pasan a ser suegros y mi esposa pasa a ser su nuera. Entonces, el yerno con los suegros o la nuera con sus suegros, ellos vienen a ser parientes por afinidad. Pero en este caso sería en línea recta, ¿ya? Por ejemplo, con mi madre yo tengo consanguinidad, línea recta, primer grado. Pero con mi suegra, que no es mi madre, pero es madre de mi mujer, yo tendría afinidad, línea recta, primer grado. Observa que la línea y el grado se mantienen. Lo que cambia solamente es el parentesco, ¿ya? Bueno, y también sería pariente en línea recta el hijo o la hija del cónyuge. Profesor, pero ¿cómo el hijo de su esposa no será también su hijo? No necesariamente. ¿Qué pasa si yo contraigo matrimonio con una señora que ya tiene una hija, que obviamente no es parte de mi generación? Entonces esa niña pasa a ser mi hija por afinidad. Claro, en el lenguaje coloquial le decimos hijastra, yo voy a ser su padrastro, ¿no? Va a tener su madrastra, o sea que va a tener también su abuelastra, su primastra, su tiastra. Esos términos no se deben utilizar. Solo se utiliza el lenguaje jurídico, ¿ya? Ese es muy importante. Y en la línea colateral, en el parentesco, por afinidad, van a estar los cuñados. Uno le dice cuñado al hermano del cónyuge, ¿no? Mi esposa tiene 5 hermanos, o sea, tengo 5 problemas, digo, tengo 5 cuñados, ¿no? Obviamente. Y también estarían los tíos de mi esposa, los sobrinos de mi esposa, los primos de mi esposa, o al revés, ¿verdad? Ellos vienen a ser los parientes por afinidad. Pero cuidado con esta observación, que dice bien claro, no hay parentesco por afinidad, o sea, no se produce la afinidad entre los parientes consanguíneos de ambos cónyuges. Profe, ya me enredé. ¿Cómo es eso que no hay afinidad entre los parientes consanguíneos de ambos cónyuges? Me explico. La madre de mi cónyuge es mi suegra, yo soy su yerno, ahí sí hay afinidad. Pero la madre de mi esposa con mi madre, me dejo entender, quedaría el vínculo así: un pariente consanguíneo mío con un pariente consanguíneo de mi esposa. O sea, las dos señoras, me dejo entender, no son parientes. Igual, mi padre con el padre de mi esposa tampoco son parientes. Igual, los hermanos de mi esposa con mis hermanos tampoco son parientes, aunque el lenguaje popular o coloquial les llama consuegros, con cuñados, ¿no? Con sobrinos, con tíos, o sea, una serie de términos que normalmente son producto de la creación popular, ¿ya? Bueno, y finalmente viene el parentesco civil,
que es el parentesco menos recurrente que hay en el Perú. El parentesco civil, muchachos, lo produce la adopción, ojo, que es un sistema bien complejo, entre el adoptado con el adoptante. Ojo a esto, el adoptado con el adoptante y sus parientes consanguíneos, pero del adoptante, no del adoptado. Por eso que a este parentesco también se le llama, y eso está en el código, se le llama parentesco putativo. Me voy a explicar. Para yo adoptar debo tener ciertos requisitos. Primero, tener la venia, el permiso de mi cónyuge. Segundo, tener solvencia económica, tener solvencia moral, ¿no? Tener, por ejemplo, o mejor dicho, no tener procesos penales de por medio. Además, tener una edad mínima que es 25 años. ¿Ah? O sea, si por ejemplo yo quiero adoptar a un niño de 2 años, debo tener mínimo 25. Aunque hay una observación. Siempre, necesariamente, el adoptante debe llevarle 18 años de ventaja en edad al adoptado. O sea que si el adoptado tiene, ponte, 12 años, yo debo tener mínimo 30 años, ¿no? Ya no 25, sino 30, ¿ya? Porque dice que debo llevarle una ventaja de 18 años, ¿ya? Y obviamente la adopción es un proceso que implica un vínculo judicial muy fuerte. Por lo general los que adoptan en el Perú son personas que vienen de otros países, ¿no? Se van a los poricultorios, a los orfanatos y ahí hacen el trámite para que finalmente ese niño o ese menor, obviamente sin puber, pueda pasar a una familia y se constituye como hijo adoptado. Si yo adopto a una niña de 7 años y ya tengo una hija natural, ambas son hermanas, van a tener los mismos apellidos. Es más, van a ser hermanas putativas, van a ser hermanas civiles. Y si hay herencia, reciben porcentajes iguales. O sea, acá no se discrimina si es matrimonial, extramatrimonial, si es adoptado. No, la ley es bien clara y determinante, ¿ya? Otra cosa, igual que la anterior en la afinidad. Dice, no hay parentesco entre el adoptante y la familia del adoptado. Es decir, si yo adopto a una niña, ¿no es cierto? Y la niña tiene sus padres vivos, sus padres y yo no vamos a ser parientes. Si la niña tiene 2 hermanos que viven con sus respectivos padres, esos hermanos tampoco van a ser mis parientes. Los parientes civiles solamente se generan entre el adoptado con el adoptante y mi familia, o sea, en este caso la familia consanguínea. Bien, muchachos, vamos a resolver la práctica número 3 referente al tema de la comunidad familiar o la teoría del parentesco, ¿ya? Son preguntas rápidas, inmediatas. La pregunta 1 dice, indica los valores de verdad, verdadero o falso. Uno en romano dice, la familia es la célula básica de la sociedad. Eso lo define la Constitución, verdadero. La sociedad es la célula básica del Estado. No, pues, la célula básica es la familia, ¿no? La sociedad sería el tejido del Estado y el Estado sería el órgano, ¿no? Si hacemos una metáfora biológica. La 3 dice, la función biológica de la familia tiene un carácter reproductivo. Claro, una reproducción sexual es la de carácter reproductivo. La 4 dice, el parentesco por afinidad es de carácter auténtico. No, pues el parentesco auténtico es la consanguinidad. O sea que ahí las claves serían verdadero, falsa, verdadero y falsa, ¿ya? La clave sería la opción C. Pregunta 2. Carlos y Luis son hermanos. Gisela se casó con Luis. Entonces Gisela y Carlos son allá, pues. En este caso, Gisela y Carlos son los llamados cuñados, ¿no? Porque se ha casado con Gisela se ha casado con Luis y Carlos es su hermano. Entonces Gisela con Carlos vienen a ser cuñados, pero en este caso son parientes por afinidad, ¿ya? Son parientes afines, ¿ya? ¿Correcto? En una línea colateral, porque no es en línea recta, porque los cuñados no descienden consecutivamente, parten de un tronco, que en este caso sería de los suegros, ¿no? En este caso, pues, de los suegros de Gisela. Son parientes afines en línea colateral, segundo grado. El mismo parentesco que tú tienes con tus hermanos, los tienes con tus cuñados. Solo que con el hermano es por consanguinidad y con los cuñados es por afinidad, ¿ya?
Ahí la clave sería la alternativa A. Pregunta 3. El parentesco producido entre el adoptado con el adoptante y sus demás parientes consanguíneos se le llama parentesco civil. Ya, aunque también hay un nombre que viene de España, ¿no? Obviamente está aceptado en España, que es parentesco putativo. Solo que en el Perú ese término no es muy usual, suena un poco agresivo, ¿no? A ver, parentesco civil producido por la adopción. Ahí la clave sería la B. Son respuestas inmediatas. La pregunta 4 dice, indicar los valores de verdad, verdadero o falso. 1. El grado es la distancia entre las generaciones. Eso sí, porque cada distancia significa un grado. Por ejemplo, yo y mis abuelos, ¿no? Estamos separados por 2 generaciones, por lo tanto ahí sería segundo grado. ¿Está bien? La línea es la sucesión ordenada entre los parientes, obvio, ¿no? Hay línea que puede ser recta o también puede ser línea colateral. La 3 dice, el tronco es el pariente o ascendiente común entre 2 o más personas. También de ahí se deriva pues la línea colateral. Y luego la 4 dice, la afinidad es un parentesco legal, de hecho, ¿no? Producida por el matrimonio. O sea que las 4 serían afirmaciones verdaderas. La alternativa sería la A. Y por último dice la pregunta 5, los primos tienen parentesco, ¿los primos qué parentesco tienen? Consanguíneo, pero están en línea colateral porque son hijos de 2 hermanos y su tronco es el abuelo. Si subimos al tronco del abuelo sería 1, 2, 3 y 4, sería el cuarto grado en línea colateral. Entonces de las opciones tenemos que escoger la letra B, ¿ya? Consanguíneo, línea colateral, cuarto grado.